¿Alguna vez has pensado que pedir ayuda a la policía podría ser lo más aterrador que podrías hacer? Estas son 5 historias de terror que involucran a policías. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Nunca pensé que una simple noche de patrullaje se convertiría en la experiencia más aterradora de mi vida. Soy agente de policía desde hace más de 8 años y he visto cosas que muchos no podrían imaginar. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que ocurrió aquella fatídica noche. Era una fría noche de octubre, el aire estaba impregnado de un olor húmedo que parecía presagiar algo ominoso. La niebla cubría las calles de mi ciudad como un manto fantasmal, y las luces de los faroles titilaban como si temieran iluminar algo que debía permanecer en la oscuridad. Como parte de mi turno habitual, me encontraba patrullando el barrio más problemático de la ciudad. Un lugar donde las sombras parecían cobrar vida y los ecos de risas lejanas parecían burlarse de mí mientras avanzaba con mi coche patrulla. Recordando la advertencia de un veterano, me dije que las noches como esta nunca son sencillas. Los rumores sobre la desaparición de varias personas en la zona empezaban a intensificarse. Algunas de las familias afectadas hablaban en voz baja, sus miradas llenas de miedo, decían que una figura encapuchada merodeaba por los callejones, susurrando nombres de aquellos que habían desaparecido. Nadie podía confirmarlo, pero todos lo sentían. Era un aire pesado que calaba los huesos. Mientras patrullaba, noté algo extraño. Un grupo de adolescentes se congregaba en la esquina de la calle principal. Sus risas sonaban atípicas y sus rostros reflejaban una mezcla de intriga y miedo. Decidí detenerme. Salí del coche y me acerqué, preguntando qué sucedía. Ellos, nerviosos y con los ojos desorbitados, me contaron sobre un rumor que corría entre los jóvenes. Alguien había visto a una sombra en el parque cercano, una figura que aparecía y desaparecía en la noche, susurrando nombres en un tono suave, casi seductor. Si te llama por tu nombre, nunca debes responder, me dijo uno de ellos, su voz temblorosa traicionando su valentía fingida. Instintivamente, miré hacia el parque, que se cernía a poca distancia, envuelto en la penumbra. Sin querer, sentí un escalofrío correr por mi espalda. Decidí hacer una ronda por el parque. Mi linterna iluminaba el camino en un resplandor tenue, mientras las sombras danzaban a mi alrededor. Caminé por las sendas, observando los bancos vacíos, el silencio era abrumador. La brisa susurraba entre las hojas, allá en la distancia, podían oírse los ecos de los gritos lejanos de la ciudad, pero aquí todo parecía, de alguna manera, ajeno a la realidad. De pronto, se escuchó un susurro, un murmullo que parecía provenir de detrás de unos arbustos. Lo seguí, intentando discernir si era fruto de mi imaginación o algo más perturbador. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba. La niebla se espesaba, dificultando la visión. Con la linterna en mano, iluminé el lugar. No había nada. Ni un alma. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable. Decidí regresar al coche. Cuando llegué, sentí un escalofrío recorrerme ya no solo por el ambiente, sino por la extraña sensación de estar siendo observado. Miré a mi alrededor, y fue entonces cuando vi su figura. Un hombre alto, vestido con una gabardina oscura, de pie al borde de la niebla, su rostro envuelto en sombras. No podía distinguir sus rasgos, pero sentí que sus ojos se clavaban en mí. Me quedé paralizado, como si las piernas se negaran a moverme. En ese instante, el hombre levantó una mano, y lo siguiente que escuché fue un susurro que se coló en mi mente: tu nombre. Algo en su voz me heló la sangre. Dije en voz alta que me alejara, que llamaría refuerzos, pero él solo sonrió, y el eco de su risa se mezcló con el susurro de la niebla. Sintiendo que estaba en peligro, rápidamente regresé al coche y, con manos temblorosas, marqué el número de emergencia. Después de unos minutos, mis compañeros llegaron.
El hombre, por supuesto, ya no estaba. Les conté lo sucedido, pero se rieron. Debes estar viendo cosas. Es solo la niebla, dijeron, aunque yo sabía que no había imaginado nada de aquello. Con el tiempo, la extraña experiencia quedó como otro caso más en mi archivo, pero de alguna manera, esa noche nunca me abandonó. Las desapariciones continuaron, y a medida que pasaban los días, más y más familiares me buscaban en la comisaría. Decían que la figura seguía apareciendo, que los susurros resonaban en sus oídos. Transcurrieron semanas, y después de algunos casos de desapariciones más, decidí investigar personalmente. Contacté a las familias afectadas y su miedo se palpaba en el aire pesado. Todos describían el mismo sujeto, la misma sombra, el mismo susurro que te llamaba por tu nombre. Era como si la noche se estuviera apoderando de las almas de aquellos que caían en su trampa. Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Regresé al parque, esta vez armado no solo con mi linterna, sino también con una grabadora. Caminé por el sendero, el aire estaba estancado, y la niebla se había vuelto aún más densa. Mientras grababa mis impresiones, escuché un susurro detrás de mí, y mi cuerpo se congeló. Era su voz, llamándome nuevamente por mi nombre. Escúchame, decía, y la sensación de que esa voz iba más allá de la lógica me invadió por completo. Comencé a buscar su fuente, y finalmente la encontré, una figura baja y encapuchada se acercaba lentamente. Su rostro estaba oculto en sombras, pero podía sentir su presencia, una especie de poder maligno emanaba de él. Giré hacia la salida, pero en un instante lo que había sido un camino recto se convirtió en un laberinto. Las sombras parecían moverse, y cada intento de retroceder se sentía como si me estuviesen tirando hacia él. No huyas, ven a mí, susurraba, como un suave canto de sirena. Mi corazón latía descontrolado. Al final, la figura me alcanzó y, antes de que pudiera pronunciar una palabra, desapareció. Una risa escalofriante retumbó en el aire. Me di la vuelta, y a mi alrededor, una multitud de figuras se disipaban en la niebla. Eran los rostros de aquellos que habían desaparecido, mirándome con desesperación, mientras el eco de sus lamentos llenaba mis oídos. «Ayúdanos», gritaron a la vez antes de volver a desaparecer. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Razón y locura se entrelazaban en mi mente. Salí corriendo del parque, y ese fue el inicio de una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. Jamás podría olvidar aquella noche y los susurros que aún resuenan en mi mente. Regresé a la comisaría, y fue entonces cuando decidí que tenía que desentrañar el misterio. Cada nodo de mi ser estaba obsesionado con descubrir la verdad detrás de aquellas desapariciones y lo que había visto. Hice investigaciones frenéticas, pero las respuestas siempre estaban más allá de mis alcance. Un día, revisando archivos antiguos, descubrí un caso que había sido cerrado. Hablaba sobre una secta que había operado décadas atrás en nuestra ciudad, realizando rituales oscuros en aquel mismo parque. Recibí una nota anónima que decía que todas las piezas estaban ahí, pero no era fácil juntar a los desaparecidos con el culto. Sentí que mis pasos estaban siendo guiados hacia la verdad, pero esta verdad era más aterradora de lo que imaginaba. La noche de los susurros tenía raíces más profundas que la simple lógica, y lo que estaba en juego sobrepasaba mi entendimiento. Sin embargo, averiguar sobre aquella secta era mi única opción. Comencé a hablar con viejos miembros de la comunidad, ancianos que recordaban aquellos días oscuros. Muchos se negaron a hablar, asustados por sombras que ya creían que habían desaparecido, pero a otros, el miedo les motivó a susurrar secretos olvidados. Hablaban de rituales que invocaban a entidades de otro mundo, seres que exigían un precio a cambio de favores terrenales. Era algo que desafiaba toda razón y no sabía si podría soportarlo. Con cada palabra que recogía, el dolor en los corazones de los familiares se hacía más tangible, y mi sentido del deber me empujaba hacia adelante. Pero el tiempo se acababa. Las desapariciones continuaban, y las sombras se volvían más poderosas.
Una noche decidí regresar al parque por última vez, esta vez con compañeros de confianza que conocían mi historia y se mantenían a mi lado. Mientras nos preparábamos para lo que sin duda sería la misión más peligrosa de nuestras vidas, la niebla se espesó aún más. Aquellos ecos que parecían burlarse de nosotros regresaron con una fuerza devastadora. Cuanto más avanzábamos, más fuerte se hacía el susurro de aquel ente maligno, como un canto de sirena que prometía pérdida y desesperación. Cuando llegamos al lugar donde había visto por primera vez a la figura, el grupo que llevaba conmigo fue paralizado por una visión escalofriante. Las sombras, una vez más, parecían tomar forma, y los rostros de los desaparecidos aparecieron a nuestro alrededor. Podía sentir el terror abrumador en el pecho de mis compañeros, varios de ellos comenzaron a retroceder, incapaces de soportar la presión del horror que se cernía sobre nosotros. «Ayúdales, ven a mí», resonó aquel susurro nuevamente, esta vez más fuerte, más insistente. El terror amenazaba con consumirnos. Mi instinto de supervivencia luchaba contra la curiosidad, pero sabía que no podía dejar que esta maldición continuara. Armado de valor, y con la linterna iluminando directamente la figura, tomé una decisión audaz. Grité hacia la niebla, «No temeré a las sombras». Las figuras comenzaron a rodearnos, y el sentimiento de peligro era abrumador. Pero en un acto de desesperación, emanando un grito de desafío, les exigí que liberaran a aquellos cuyos nombres habían susurrado. En ese instante, las sombras temblaron, y las figuras comenzaron a desvanecerse. Todos pudimos percibir un leve rayo de esperanza, un resquicio de luz en medio de la negrura. Fue un momento breve. Las sombras respondieron con una furia indescriptible. Un viento helado estalló en el parque. Todo se tornó en caos mientras los recuerdos de aquellos desaparecidos luchaban por liberarse. La niebla se espesó y se volvió densa, cortando la visión y llenando los pulmones de un frío mortal. Luego, el silencio. Abrí los ojos, y me encontré en el suelo del parque, rodeado de mis compañeros, pero la niebla había comenzado a disiparse. Una voz persistente quedó resonando en mi cabeza, un eco de advertencia que me seguiría por el resto de mis días, un susurro que nunca podría olvidar. Con el amanecer llegando, los nombres de aquellos que habían desaparecido flotaron en el aire, y supe que, aunque había luchado, la batalla contra la oscuridad apenas comenzaba. El verdadero terror no era lo que había visto aquella noche, sino lo que estaba por venir. Nunca volví a ser el mismo después de aquella noche. La atmósfera que antes me parecía familiar, se tornó en un recordatorio constante de que en cada sombra, en cada susurro, podría haber una historia de terror que aún estaba por ser desenterrada. La verdad se había revelado, un hilo del que me ataba a cada uno de aquellos que alguna vez habían sido parte de mi vida. La noche de los susurros nunca dejaría mi mente, un eco eterno de las batallas que aún estoy destinado a pelear. Solía pensar que la vida como oficial de policía sería una serie de eventos rutinarios. Patrullas sin complicaciones, algunas detenciones menores, y tal vez un par de robos resueltos. Pero esa noche, mi visión del mundo cambió para siempre. Nunca imaginé que la oscuridad de nuestra ciudad albergaba secretos tan siniestros, que la misma estructura de mi mente sería puesta a prueba por las sombras que acechaban en cada esquina. Era una noche fría y húmeda, un tipo de noche en la que el cielo estaba cubierto de nubes, y la luna apenas lograba filtrarse a través de ellas. El sonido del agua golpeando el pavimento era el fondo, un ritmo monótono que se cruzaba con el eco distante de sirenas en la lejanía. Me encontraba en la comisaría, revisando algunos informes con mi compañero, el oficial Torres. Era un veterano con más de 10 años en el tráfico, pero también tenía su parte de leyendas urbanas que no tomaba en serio. Aquella noche, mientras revisábamos un caso de desapariciones en el barrio más oscuro de la ciudad, noté que sus ojos se iluminaban con un brillo inquietante. ¿Has oído sobre la desaparición de la chica en el callejón de los susurros?, preguntó Torres, su voz baja pero cargada de incredulidad. Claro, he leído los informes. Pero se habla de esto como si fuera un cuento de hadas.
Solo es una chica que se perdió durante una noche de fiesta, respondí con desdén, aunque un escalofrío recorrió mi espalda. El callejón de los susurros ya era conocido por albergar personajes de lo más oscuros, pero hasta ese momento nunca había sentido miedo. El oficial Torres seguía con su relato, se dice que quienes entran al callejón ya no vuelven. La última vez que enviamos a un equipo, solo encontraron su teléfono, con mensajes extraños que parecían no tener sentido. Una puntada de incomodidad me atravesó. ¿Qué tipo de mensajes?, pregunté. Palabras incoherentes, solo fragmentos. Ayuda, no estoy sola, la sombra. Siempre la sombra. La inquietante atmósfera se volvió palpable. Algo en su tono, la forma en que pronunció la sombra, me hizo cuestionar si los rumores eran ciertos. Era evidente que algo siniestro acechaba en ese callejón. Pero la realidad de ser policía me obligaba a actuar. No podía dejar que el miedo me paralizara. Así, decidí que lo mejor sería hacer un recorrido por esa zona, con Torres a mi lado. A medida que nos acercábamos al callejón, la niebla se espesaba a nuestro alrededor. De alguna manera, el callejón parecía absorber la luz, creando sombras que danzaban con una vida propia. Era una escena digna de una película de terror. Torres se mantuvo a mi lado, pero incluso él parecía reacio a entrar. Tomé aire y crucé el umbral con determinación, haciendo sonar mi linterna luminosa en la penumbra. Lo primero que sentí fue un estremecimiento, no solo por el frío, sino por una presencia casi tangible en el aire. Cada paso que daba parecía resonar en el silencio, como un eco de mis propios latidos. Miré a mi alrededor, las paredes estaban cubiertas de grafitis, símbolos extraños que nunca había visto antes. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras pensaba en lo que esos símbolos podrían significar. ¿Escuchaste eso?, murmuró Torres, su voz apenas un susurro. Me detuve, y fue entonces cuando lo escuché, un susurro lejano, como si alguien llamara desde las profundidades del callejón. Ayuda, era una voz desgarradora, una súplica que se mezclaba con el viento. La lógica luchaba contra el terror, podría ser una broma, quizás una trampa, pero ahora mismo todo lo que quería era salir de allí. Es solo el viento, intenté tranquilizarlo, aunque las palabras sonaron vacías incluso para mí. Sin embargo, la curiosidad nos llevó más adentro, cada paso era un desafío personal contra el terror que se acumulaba en mi pecho. Al llegar al final del callejón, encontramos un pequeño parque abandonado, un lugar marcado por el tiempo y la desolación. Un banco de madera, cubierto de lechera y moho, resaltaba en esa noche oscura. En ese momento, me pareció que algo se movió en la esquina de mi visión. Un destello, una sombra rápida que se desvaneció. Torres, ¿viste eso?, pregunté, midiendo la cercanía de su figura. Él asintió, con los ojos muy abiertos. No estoy seguro, pero hay algo aquí, susurró, mirándose alrededor con un nerviosismo palpable. Nos quedamos en silencio, como si esperar que la oscuridad nos revelara su secreto. Justo cuando estábamos a punto de dar la vuelta, un grito desgarrador resonó entre las sombras. Mi corazón se detuvo. Un sonido tan puro en su angustia que no tenía idea de qué hacer. ¿Qué fue eso?, me giré hacia Torres, quien palideció visiblemente. Allí, dijo, señalando hacia una figura que se dibujaba a unos metros de distancia. Era una mujer, su rostro desencajado, sus ojos llenos de terror. «Ayúdame», gritó, pero su súplica estaba cargada de un miedo que yo nunca había visto en la vida real. Aceleré el paso, pensando que tal vez había una razón para el terror a ese callejón. «Estás a salvo, estamos aquí», grité, mientras me acercaba. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la figura se desvaneció ante nuestros ojos, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedó un eco de su grito impregnado en el aire frío. ¿Qué demonios acaba de pasar?, supe que mi voz retumbaba, intentando mantener la calma, pero dentro de mí, la inquietud había crecido como un monstruo. Torres se veía igual de confundido, pero había una mezcla de horror en su rostro que me decía que él no estaba bromeando.
Regresamos al callejón, pero esta vez la tensión era insoportable. Nos dividimos para buscar a alguien más que pudiera haber presenciado la escena. El aire se volvió denso y las sombras parecían moverse, distorsionándose a nuestro alrededor. Un silencio ensordecedor nos rodeó. Unos momentos después, sentí algo detrás de mí, una presencia, como si los peldaños de sombra se acercaran más y más. Giré rápidamente, pero no había nada. Era solo la niebla, o eso quise creer. Sin embargo, la angustia se estaba apoderando de mí. De repente, el radio chisporroteó, una llamada de auxilio de un colega. El oficial Martínez se encontraba en problemas, en el mismo callejón. «Necesito ayuda, algo me sigue», era su voz temblorosa. Pero antes de que pudiera responder, algo apagó la conexión. La radio quedó en silencio, dejando la inquietante atmósfera aún más aumentada. «Debemos ayudarlo», grité a Torres, y ambos corrimos hacia el origen de la transmisión. Mis pensamientos se agolpaban, preguntándome qué demonios estaba pasando. Al llegar, encontramos la radio de Martínez caída, su linterna parpadeando frenéticamente entre las sombras. No había rastro de él. «Martínez, responde», llamé, pero la única respuesta era el eco vacío de mi propia voz y el frío que parecía calar en mis huesos. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura que se movía entre las sombras. No era humana, los contornos eran distorsionados, como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida. Una voz susurrante, que sonaba como ecos de almas perdidas, retumbó en mi mente. «Nunca debiste venir», decía, como si nuestra presencia fuera una ofensa. En un impulso, corrí en dirección opuesta. Torres seguía mis pasos. La adrenalina me había hecho vulnerable, y no podía perder el control. Al llegar a la salida del callejón, me detuve. Miré hacia atrás, y ahí estaba la forma. La sombra se retorció y elongó, acercándose lentamente, como esperando a que nos detuviéramos. «Corre», rugí, mientras cruzábamos la calle. Al mirar atrás una última vez, la figura había desaparecido, pero la sensación de que nos estaba observando permanecía, una fría presión detrás de nosotros. Regresamos al coche, y aquella noche los informes seguirían sin respuesta. Martínez no regresó. Las desapariciones, las sombras, el eco de las súplicas se convertirían en las leyendas del barrio. Pero nosotros, los testigos solitarios de la oscuridad, siempre recordaríamos que, en la noche, algo acechaba entre las sombras. Nunca estábamos realmente a salvo. La historia de aquella noche me persigue aún. En los largos turnos, cuando la noche cae y mis compañeros se ríen de las anécdotas, yo solo permanezco en silencio, mirando a las sombras bailar en la oscuridad. Porque sé que, aunque el amanecer siempre llega, hay lugares donde la sombra nunca se levanta. Caminaba por las calles de una ciudad que, a primera vista, podría parecer tranquila, pero que escondía secretos oscuros bajo su superficie. Era mi turno de noche como oficial de policía. La luz de la luna apenas iluminaba las aceras y las sombras se alargaban en cada esquina, convirtiendo lo cotidiano en algo inquietante. A medida que caía la noche, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía quitarme de la cabeza las advertencias de mis compañeros sobre la noche de lúgubre, un evento que, según decían, cada año dejaba tras de sí un rastro de temor y misterio. Mientras recorría las calles vacías en mi patrulla, recordé los rumores que habían circulado en comisaría. Algunos hablaban de desapariciones inexplicables, de voces que susurraban en la penumbra y de figuras sombrías que acechaban en los rincones oscuros. Aunque había escuchado historias mucho más fantasiosas que estas, algo en mi interior me decía que este año era diferente. Con el sonido del motor llenando el aire y la radio chisporroteando de fondo, decidí hacer una ronda por el parque, un lugar donde la gente rara vez se aventuraba de noche. El parque tenía una reputación de ser un nido de actividades delictivas, pero nunca había experimentado nada realmente extraño allí. Sin embargo, esa noche, lo sentí. Una especie de tensión, como si algo estuviera a punto de suceder.
Al entrar en el parque, noté un silencio abrumador. Normalmente hay ruidos, incluso cuando está oscuro, pero esta noche no se escuchaba nada, ni siquiera el canto de un grillo. Giré a la izquierda hacia el sendero que conducía a un pequeño lago, y fue ahí donde lo vi. Una figura alta y delgada estaba al borde del agua, apenas visible en la oscuridad. Tenía una apariencia desaliñada y sus contornos eran vagos, casi como si la sombra misma se hubiera tornado en forma humana. ¡Alto! ¡Policía!, grité, mi voz resonando en la noche vacía. La figura se volvió hacia mí. No había rostro, únicamente un espacio oscuro e inexpresivo que parecía absorber la luz. Sintiendo un estremecimiento recorrer mi cuerpo, avancé con precaución, mientras mis compañeros de patrulla me recordaban en mi mente que no debía actuar sin respaldo. La figura comenzó a moverse lentamente hacia mí, como si cada paso se tomara con un propósito escalofriante. Seguí retrocediendo hasta que tropecé con una raíz y caí de espaldas. En el suelo, contemplando el cielo oscuro, sentí que el aire se volvía más pesado. ¿Qué está pasando aquí?, pensé, mi mente atrapada entre la lógica y el terror. Rápidamente, recogí mi radio e intenté comunicarme, pero el sonido se extinguió en la noche. Corrí para ponerme de pie, pero al mirar nuevamente, la figura había desaparecido. No más sombras, solo la luz tenue de las farolas parpadeando a mi alrededor. Completamente alterado, decidí que necesitaba salir de allí. Justo cuando pensaba que había evadido lo peor, escuché el crujido de las hojas detrás de mí. Me di la vuelta, y allí estaba de nuevo, más cerca que antes. Sería imposible que alcanzara esta distancia sin que yo lo notara. En ese momento, caí en la cuenta de que no estaba solo. Las voces susurrantes comenzaron a llenar el aire, mezclándose como un canto melodioso, pero inquietante. No podía entender lo que decían, y eso me llenó de pavor. Era un tipo de canto, pero el contenido era inefable, no parecía humano. La figura comenzó a acercarse de nuevo. Desde la oscuridad, podía sentir sus ojos, aunque no había rostro que los mostrara. Mis instintos de policía estaban gritando que retrocediera, que llamara a refuerzos, pero mi cuerpo se encontraba paralizado, atrapado en un juego de luces entre el miedo y la curiosidad. Atrapado entre el deber y mis miedos, finalmente decidí que no iba a esperar a que se acercara más, di la vuelta y corrí hacia la salida del parque, con un dolor punzante en el pecho y la adrenalina recorriendo mis venas. Corrí a través de la oscuridad, golpeando las ramas y las hojas, sin mirar atrás. La respiración me golpeaba en el pecho mientras me apresuraba hacia la patrulla. Sin embargo, un sentimiento inquietante me persiguió, el pensamiento de que podía estar jugando un peligroso juego que nunca podría ganar. Fue entonces cuando escuché el sonido de las risas. Eran risas macabras, llenas de burla y alarde. Mi corazón se detuvo. Al llegar a la patrulla, me di cuenta de que había olvidado tomar mi arma. Podría ser un simple error, un desliz debido al miedo, pero la ausencia de mi arma era como dejar de lado mi única salvación en una noche oscura y aterradora. Miré a mi alrededor, la presencia de la figura seguía acechándome y no podía permitir que me atrapara. Se sentía como si la atmósfera se hubiera transformado, no era solo un parque, era un laberinto de sombras donde algo maligno parecía estar esperando. De repente, la radio comenzó a chisporrotear, y la voz de mi compañero rompió el silencio. ¿Te encuentras bien?, preguntó, notando el terror en mi voz. Aproveché para responder, necesito ayuda en el parque, ¿hay alguien aquí? La voz al otro lado de la radio titubeó antes de volver a preguntar, ¿estás seguro? No se reportaron actividades sospechosas. Mientras hablaba, sentí una presencia helada detrás de mí. Al girar lentamente, vi la figura asomándose entre los árboles. No podía ver su cara, pero la energía que irradiaba era suficiente para provocarme un miedo absoluto. Grité por ayuda al micrófono, pero mi voz se apagó cuando la figura finalmente dio un paso adelante. Estaba tan cerca que podía sentir su frío aliento sobre mi piel. Cerré los ojos,
preparado para enfrentar mi destino. Al abrirlos nuevamente, todo había cambiado. Estaba de regreso en mi patrulla, pero el parque estaba desierto. La figura había desaparecido, y, para mi horror, no había rastro de lo que había sucedido. Solo el eco lejano de la risa y un puñado de hojas que se mecían en la brisa. El recuerdo de la figura persistía en mi mente, intensificándose con el eco de la última risa que había oído. Era una experiencia que nunca podría explicar a nadie, una historia enterrada en lo más profundo de mi ser, una historia que marcaría para siempre mi ser. Fue mi última noche de patrullaje en esa ciudad. Y aunque siempre seremos los encargados de proteger a otros, algunas criaturas de la noche no son de este mundo. Mi experiencia se convirtió en un secreto que llevaría conmigo por el resto de mis días. Después de eso, nunca más pisé el parque al caer la noche. La ciudad volvió a la normalidad y la vida continuó, pero yo sabía que había algo acechante allí, oculto en las sombras, esperando su siguiente víctima. Su risa seguía resonando en mi mente, y la última patrulla se convirtió en mi última oportunidad de enfrentar los miedos reales que yacen en la oscuridad del alma humana. Tal vez, algunas sombras nunca deben ser iluminadas. La primera vez que escuché el sonido del silencio, no me lo tomé en serio. Era un miércoles, el aire fresco de otoño se colaba por las rendijas de mi uniforme, mientras patrullaba las calles vacías de nuestro pequeño pueblo. La noche caía como un manto pesado y, a medida que me adentraba en la oscuridad, la sensación de inquietud comenzaba a apoderarse de mí. Se suponía que debíamos proteger y servir, pero en ese instante, la línea entre el deber y el miedo se volvía difusa. Estaba recién asignado a la unidad de policía de Oakwood, un lugar que, a simple vista, parecía tranquilo. La gente se conocía, los niños jugaban en las calles, las luces de las casas brillaban cálidas. Sin embargo, había algo en el aire, una corriente invisible que pulsaba con una energía inquietante. Mis compañeros bromeaban sobre leyendas urbanas y desapariciones, pero yo simplemente sonreía, sin preocuparme realmente por la creencia popular. Sin embargo, esa noche, todo cambió. Estaba en mi patrulla sola, la radio chisporroteaba de vez en cuando, y de repente, escuché un susurro, «Ayúdame». Era una voz frágil y distante. Me detuve bruscamente y miré a mi alrededor. La calle estaba desierta, el silencio era ensordecedor. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Creí que podría estar sufriendo una alucinación, el estrés de ser nuevo en el trabajo podría estar afectando mi mente. Pero el eco de esa súplica seguía resonando en mi cabeza. Decidí seguir el impulso. El sonido parecía venir del parque, un área que, durante el día, era segura, sin embargo, bajo la luna llena, se tornaba macabra. Sus pasos resonaban a medida que me acercaba, la luz opaca de la luna filtrándose a través de los árboles. De pronto, la temperatura descendió, era como si el propio aire se hubiera vuelto helado. En el centro del parque, encontré una figura. Una mujer, de pie, temblando. Su apariencia era desaliñada, como si hubiera estado huyendo de algo. Sus ojos, desbordantes de lágrimas, se fijaron en mí con una mezcla de terror y esperanza. Cuando me acerqué, ella comenzó a hablar, su voz temblorosa se enredaba entre sollozos. No puedo volver, decía, mientras se aferraba a su pecho. Él vendrá por mí. ¿Quién vendrá por ti?, le pregunté, tratando de calmarla. En mis años de policía, habiendo visto lo peor de la humanidad, nunca había estado tan consciente de la presencia de algo maligno. Su mirada se desvió rápidamente hacia el bosque. La sombra de un árbol se movió y, por un instante, creí ver una figura oscura entre los troncos. El viento aullaba, y un frío sobrenatural se apoderó de todo el lugar. La mujer gritó, «Él está aquí», y, en un segundo, se dio la vuelta y huyó hacia la oscuridad. Mi instinto me decía que la siguiera, pero una parte de mí se quedó paralizada. Había un peligro que aún no podía definir. En un acto impulsivo, la seguí,
pero al adentrarme en el bosque, perdí su rastro. La densa oscuridad me envolvió, haciendo que aún más consciente del latido de mi corazón. Grité su nombre, pero solo el eco respondió. El silencio se transformó en un rugido ensordecedor. Entonces, vi una luz tenue al fondo, como un faro en la noche. Corrí hacia ella. Al llegar, me detuve en seco. Era una escena horrenda. Había un círculo de luces encendidas, y en el centro, un grupo de figuras oscurecidas danzaba erráticamente. Sus rostros eran cubiertos por capuchas, pero podía sentir sus miradas fijas en mí. El aire se volvió espeso y supe que había algo más, una energía oscura que me rodeaba. «Vete», gritaron al unísono. Cada palabra era como un golpe, resonando en mi interior. No comprendía lo que estaba sucediendo. La mujer que había encontrado, la que había cruzado mi camino, ahora parecía un vestigio, un eco de algo que había ocurrido antes. ¿Qué era este ritual? ¿Qué buscaban? Fui incapaz de darme la vuelta y desenfrenar mi huida porque algo, como un imán, me mantenía allí. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, no era solo el miedo, sino un terror visceral que emanaba de algo indescriptible. Sin embargo, algo dentro de mí tomó el control, la parte de mí que había sido entrenada para proteger. Llamé a la radio, tratando de permanecer calmado mientras describía la situación. Se necesita ayuda en el parque. Hay personas sospechosas haciendo algo extraño, murmuré. La radio chisporroteó en respuesta, pero el eco de las voces en el círculo se intensificó. Comenzaron a cantar, un tono hipnótico y profundo. Las luces danzaban, y en ese momento, la mujer apareció de nuevo, esta vez de pie en el borde del círculo. Sus ojos estaban vacíos, carentes de la luz que había visto previamente. Era como si hubiera sido poseída por algo oscuro. Ellos son el pasado, todo lo que hemos perdido, susurró, sus labios moviéndose sin su consentimiento. En ese instante, comprendí que el lugar que una vez fue un parque de juegos inocentes se había convertido en un altar a fuerzas que no comprendía. Algo antiguo y malvado estaba a punto de despertarse. La radio sonaba cada vez más caótica, mi jefe gritando, exigiendo que me mantuviera a salvo. Pero no podía apartar la vista de aquella mujer. Casi hipnotizado, avancé un paso hacia ella, como si las sombras hacia las que se giraba me llamaran. De repente, la figura del líder del grupo se volvió hacia mí. Su rostro estaba cubierto, pero una risa gélida resonó por el aire. ¿Vas a llevártela? No sabes lo que has encontrado, dijo, su voz como si surgiera de un abismo. El pánico comenzó a dispararse en mi pecho. Las figuras comenzaron a moverse hacia mí, un paso a la vez, la danza se tornaba frenética y las luces parecían atacar mis sentidos. Sentí que el aire se hacía pesado y difícil de respirar. Fue en ese momento que decidí retroceder. Gracias a un impulso casi animal, di un giro y corrí. La oscuridad se cerró a mi alrededor y escuché a las figuras riéndose, sus risas retumbaban en mi mente mientras trazaba un camino torcido de regreso a la seguridad. Finalmente llegué al automóvil de patrulla, con el corazón ahogándose en mi pecho. Arranqué el motor, la radio aún sonando frenéticamente. Antes de salir del parque, miré por el retrovisor y vi las luces apagadas, las sombras ya no danzaban. Pero en el fondo, sabía que había algo más, algo que se había visto alterado por mi presencia. Las semanas pasaron después de aquella noche. La mujer nunca apareció en las noticias, el parque fue cerrado oficialmente. Sin embargo, en cada patrulla nocturna, cada vez que cruzo cerca de aquel parque, el silencio vuelve a acercarse y el eco de su súplica aún resuena en mi mente. A veces me pregunto si he escapado de algo más grande que yo. La leyenda del pueblo creció, y aquellos que habían estado en el bosque esa noche nunca hablaron de ella. Esos susurros continúan, y yo, ahora un guardián de secretos, me pregunto si ser policía significa realmente proteger, o ser testigo de lo que acecha en la oscuridad.
Nunca olvidaré aquella noche en la que mi vida cambió para siempre. Soy oficial de policía en una pequeña ciudad, un lugar donde la tranquilidad parecía ser la norma. Pero, como cualquier lugar, no está exento de oscuridad. La calma solo es la antesala de la tormenta, y esa noche, la tormenta llegó en la forma de un misterio que heló hasta la última fibra de mi ser. Era un viernes y, como de costumbre, estábamos en la comisaría. El ambiente estaba cargado de risas y broma, un grupo de policías que bromean para aliviar la tensión de un trabajo que muchas veces se siente abrumador. Tomábamos café y revisábamos los informes del día. Poco sabíamos que la rutina estaba a punto de ser interrumpida. Recibimos una llamada a las 10:47 de la noche. La voz al otro lado de la línea era temblorosa, casi imperceptible. Una mujer decía que había escuchado susurros en el bosque que bordeaba su casa. Al principio, pensé que era una broma o un caso de alucinaciones. Sin embargo, el tono de su voz y la desesperación que transmitía me hicieron reconsiderar. Al final, decidí que éramos policías y parte de nuestro deber es investigar cualquier reporte, aunque fuera aparentemente ridículo. Junto a dos compañeros, el oficial García y la oficial Martínez, tomé el coche patrulla y nos dirigimos a la dirección que nos había proporcionado la mujer. El silencio de la noche era opresivo. Las sombras parecían moverse con vida propia mientras nos acercábamos al bosque. Siendo escéptico, mantenía en mi mente la idea de que no había nada que temer. Pero, a medida que nos acercábamos, una sensación extraña se instaló en mi pecho. Llegamos a la casa, una cabaña apartada y desgastada por el tiempo, donde la mujer nos esperaba en la entrada. Era una mujer de mediana edad, con ojeras profundas y un brillo en sus ojos que indicaba que había estado despierta durante días. Nos condujo hacia el bosque con pasos temerosos. «Escuchen», susurró, señalando hacia el interior del bosque. Nuestros sentidos se agudizaron. El silencio era absoluto, pero, en aquel instante, lo rompió un murmullo tenue, casi imperceptible, que parecía fluir entre los árboles. «No es solo el viento», dijo la mujer con un escalofrío recorriendo su espalda. «He escuchado estas voces durante semanas, y saben mi nombre». Sin saber qué hacer, decidimos adentrarnos en el bosque. La linterna apenas iluminaba el camino, y las sombras danzaban a nuestro alrededor. Cada paso que dábamos se sentía como una violación de un espacio que no era nuestro. Avanzamos más y más, intentando seguir los murmullos que parecían venir y desaparecer en el aire. «Quizás deberíamos regresar», sugirió García, con la voz temblando. Pero, motivados por la adrenalina y el deber, seguimos adelante. Fue entonces cuando lo vi. Entre los árboles, una figura oscura se alzaba, inmóvil y observando. La luz de la linterna apenas penetraba la oscuridad, pero mi corazón se detuvo al captar un destello de ojos brillantes que reflejaban la luz. ¿Vieron eso?, pregunté, mirando a mis compañeros. Ambos asintieron, sus rostros pálidos iluminados por la luz tenue. «Y voy a acercarme», exclamé, impulsado por un deseo tanto de cercanía como de terror. Me desplacé lentamente hacia la figura, y a medida que me acercaba, el murmullo se intensificó, resonando con palabras incomprensibles. Me miré a mí mismo y me sentí pequeño, insignificante, a la merced de algo más grande que yo. Pero, a medida que me aproximaba, la figura se desvaneció, como si nunca hubiese estado allí. «¿Dónde fue?», pregunté, mirando hacia atrás a mis compañeros. Ellos parecían más asustados que nunca. Decidí regresar a ellos, intentando convencerme de que lo que había visto había sido un mero espejismo. Volvimos a la cabaña con la mujer. Ella miró con ojos temerosos y me preguntó qué habíamos visto. No sabía qué decir. «Verdaderamente, no estoy seguro», respondí, luchando por encontrar las palabras. Quizás solo eran ruidos del entorno. Pero, al mirar su rostro, vi que en realidad sí creía. Nos ofreció té y con un gesto invitó a los demás a sentarse mientras ella seguía hablando sobre las voces. «Son seres de otro mundo», decía.
Ellos quieren algo de nosotros. Nos quedamos en la cabaña, buscando una forma de rastrear el origen de esos susurros. Después de unas horas, decidimos que era hora de regresar. Las voces parecían haber cesado, pero en el fondo sabía que eso no era el final. Días más tarde, la ciudad fue sacudida por una serie de eventos inexplicables. Personas desaparecían sin dejar rastro, y los murmullos se escuchaban más cerca, cada vez más nítidos. Nuestra vida se transformó en una crisis de miedo colectivo. Los murmullos ya no salían del bosque, se filtraban en nuestras casas, en nuestras camas, susurrando nuestros miedos más profundos. Cada vez que respondíamos a una llamada, había una sensación asfixiante de que siempre estaban observándonos. Las sombras parecían alargarse cuando entrábamos a los edificios, como si estuvieran al acecho. Comencé a llevar una grabadora a mi lado, temiendo que algún día necesitaría pruebas de lo que estaba sucediendo. Un lunes por la noche, decidí que era hora de enfrentar mis temores. Regresé al bosque solo. Había leído información sobre la historia del lugar y pronto me di cuenta de que la zona había sido objeto de antiguos rituales paganos. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía el sendero que había tomado la primera vez. Sabía que si había alguna respuesta, debería estar allí. A medida que me adentraba, el murmullo comenzó de nuevo. Los ecos de voces me envolvieron, y en ese instante entendí, eran las almas de aquellos que habían desaparecido. Comencé a sentir una presión en mi pecho y una voz clara resonó en mi mente, ven, únete a nosotros, Pude ver las figuras ahora, formas etéreas que danzaban entre los árboles, llamadas de un mundo que no podía comprender. Eran tristes, perdidas, necesitaban liberación y algo en su fragor me sedujo. Me senté, dejándome llevar por la desesperación y entonces entendí que si respondía, podría ser uno de ellos. Pero recordé a mis compañeros, recordé a la mujer en la cabaña. Con un esfuerzo sobrehumano, me levanté y corrí. Las voces se volvieron gritos, queriendo llevarme nuevamente hacia ellos. Desesperado, salí del bosque, sintiendo como algo me empujaba de regreso a la realidad. Al llegar a la comisaría, supe que no podía hablar con nadie, nadie podría comprender. Decidí hacer una última ronda antes de regresar a casa. Las luces de la ciudad iluminaban el camino, pero el murmullo persistía en mi mente, un recordatorio constante de lo que había descubierto. Desde aquella noche, perdí la noción del tiempo. Los días y las noches se convirtieron en una neblina constante. Hablé con compañeros sobre el tema, pero muchos empezaron a desaparecer. Cada vez que miraba a mi alrededor, me sentía como si estuvieran allí, observándome. Sabía que las voces nunca me dejarían en paz. Admitir que algo así podía existir formaba parte del ciclo interminable de la locura. Al tiempo, me prometí que pronto me uniría a ellos, que la oscuridad finalmente me reclamaría y, finalmente, podría rendirme a los susurros eternos de las almas en pena. Cada día se siente más pesado, y a menudo miro por la ventana, la línea entre su mundo y el mío se vuelve cada vez más difusa. Mis compañeros, mis amigos, se han convertido en recuerdos, lo que una vez fue una vida vibrante se ha desvanecido en la niebla. La verdad que descubrí aquella noche se ha inmortalizado como una pesadilla de la que nunca podré despertar. Siempre habrá un murmullo, una voz que llama, un eco que resuena. Ven, únete a nosotros, Y un día, cuando la oscuridad se apodere de mí, no resistiré más. Finalmente, me hundiré en la bruma, dejándome llevar por esos susurros eternos, para siempre.